Hola, bienvenidos de nuevo a los vídeos de integración genética en la consulta de nutrición. En este caso vamos a ver diferentes casos prácticos reales de personas que yo he visto, que he acompañado en las sesiones de nutrigenética. Y por tanto, ¿qué consejo, qué estrategia vamos a seguir? Personalizada en base a todos los resultados que vamos a ver a continuación. En este vídeo concretamente vamos a ver 3 casos y en los siguientes vídeos pues veremos los otros restantes. Para comenzar, quería presentar de nuevo Engine. Es una herramienta digital para que los profesionales de la salud integren la genética en su práctica diaria y en su consulta. La página para hacer login, ¿vale? Para autenticarse es esta que veis aquí, en la que nosotros trabajamos con Google, ¿vale? Todos los servidores de Google y funcionamos con con esta compañía. Entonces deberéis loguearos con una cuenta de Google. Si usáis Gmail no habrá ningún problema. Pero esta sería la forma de acceder a Engine, ¿vale? Aquí tenéis una imagen de cómo es la plataforma, un poco la interfaz, pero lo veremos ahora en las siguientes diapositivas que os lo voy a explicar. Y como ya hemos mencionado anteriormente, el objetivo de Engine, uno de los principales, es que tenga una interpretación muy fácil y muy sencilla que permita al profesional poder integrar esta información de forma muy fácil en su consulta, en su práctica diaria, y ahora os voy a ir poniendo los diferentes ejemplos. Es decir, no es un reporte en PDF, no es una información estática que tú te hagas un análisis, te devuelva un documento y ya está, sino que es una información que está viva, se va a ir actualizando pues a medida que avance la ciencia o que vayan sacando nuevos traits, que es como nosotros llamamos a las diferentes variables que miramos, como por ejemplo intolerancia a la lactosa o predisposición a la diabetes tipo 2, se va a ir actualizando a medida que pasa el tiempo y que avanza la ciencia. Por tanto, siempre tendrás el ADN de tus pacientes actualizado, ¿vale? Y no se quedará obsoleto. Ese es otro de los objetivos principales de Engine, la actualización de los resultados en función de cómo va avanzando la ciencia. Entonces, os voy a ir presentando los casos y vamos a ir viendo sus resultados tal cual se verían en Engine. ¿De acuerdo? Además, simplemente quería mostraros el panel de control que tendréis dentro de la plataforma, simplemente para que veáis que podréis manejar las muestras y los kits. Es decir, que vosotros registraríais la muestra del paciente, estaríais al tanto del seguimiento, es decir, si ya está en el laboratorio, si está lista, si está procesada, etcétera, etcétera. Los resultados, por supuesto, y luego pues otra información de tu cuenta, de tu perfil, de los términos y condiciones, diferentes guías y ayudas como por ejemplo el protocolo que puedes seguir cuando usas Engine para guiarte a través de la consulta si lo necesitas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar ahora con los diferentes casos, os los voy a ir presentando uno a uno y los vamos a ir viendo juntos. Entonces, a lo largo de toda esta formación vamos a ver 7 casos diferentes. Como os he comentado en este vídeo, vamos a ver los 3 primeros, los cuales se van a basar en las diferentes o en todas las ventajas que tiene integrar la genética en la consulta. Vamos a repasarlas en esta diapositiva. La primera es conocer realmente al paciente como nunca antes lo habías hecho, ¿vale? Y los primeros casos que vamos a ver ahora van enfocados en esta ventaja. Otra es validar esas sospechas clínicas que tú puedas tener cuando veas a ese paciente en consulta, validarlas o reforzarlas, ¿vale? Darle más peso del que tú pensabas o simplemente empujarte por esa vía, ¿vale? Es decir, vas bien encaminado o al revés, o podrías descartarlas, ¿de acuerdo?
La tercera es la máxima personalización, como os decía, del tratamiento y de la estrategia preventiva, que es lo que vamos a seguir y vamos a pautar en ese caso concreto. Y por otro lado, una mayor adherencia, ¿vale? De ese plan, de esa estrategia, etcétera, etcétera. Y esto al final a la larga lo que va a promocionar son unos mejores resultados, ¿vale? De cara al objetivo que ya hemos pautado para esa persona o ese paciente. Y por último estaría la fidelización de esos clientes y de esos pacientes, porque al final el que tiene la información genética vas a ser tú como profesional, que sabéis que es un test que se hace una vez en la vida. Esa información, o sea, tu ADN no cambia, pero al final el progreso de la ciencia es continuo y por tanto Engine te permite, como os decía, tener actualizada esta información y por tanto el paciente cuando le ocurra algo nuevo o quiera hacer seguimiento o tenga otro problema que quiera consultar, va a ir de nuevo a tu consulta porque vas a ser tú el que tenga esa información, ¿vale? Además te va a permitir un seguimiento mucho más personalizado, como veremos en los casos, para poder ir persiguiendo ese objetivo o la estrategia, seguir la estrategia que ambos habéis acordado, ¿vale? Y habéis pautado. Vamos a empezar con el primer caso, que como os decía, es un claro ejemplo de cómo la información genética te permite conocer al paciente sin haberlo conocido o haberlo visto cara a cara antes, ¿vale? Es una cosa increíble, la verdad, sorprendente, pero realmente yo cuando me llegan los resultados genéticos o cuando tengo una sesión de nutrigenética y me meto a ver los resultados, ahora os voy a explicar que tenemos diferentes áreas en Engine. Voy viendo área a área a ver qué es lo que le ha salido en cada una de ellas y por tanto a ver cuál es la carga genética o la tendencia genética que tiene en cada apartado. ¿De acuerdo? Y realmente veo muchas cosas que luego, cuando veo al paciente cara a cara en la sesión, me las confirma. Es decir, pues es correcto, yo tengo esta patología o es verdad, siempre he tenido colesterol elevado o lo que sea, o tengo un historial familiar de Alzheimer, por ejemplo, ¿vale? Y este es el primer caso que vamos a ver de acuerdo a esta ventaja, con lo cual efectivamente te da mucha ventaja porque tú ya vas preparado a la hora de enfrentarte a ese paciente, a esa persona a la que vas a acompañar, ¿vale? Ya vas un poco en sobreaviso y sabes cuáles son los puntos claves en los que te deberías de fijar o de explorar en esa consulta o en esas consultas que vayas a tener con esa persona. Entonces, el primer caso es un hombre, ¿vale? De 43 años. Un hombre de 43 años en los que, pues, por ejemplo, vamos a tener la sesión o la consulta y nos han llegado ya los resultados genéticos y vamos a ir a verlos. Entonces, así es como os van a aparecer los resultados en Engine, ¿vale? En la plataforma. Como os decía, podéis escribirnos y podemos agendar una reunión para que veáis la plataforma en sí, ¿vale? Para que veáis la demo. Entonces, está estructurado en diferentes áreas, ¿vale? La primera de ellas es el área de psiconutrición en la que analizamos diferentes traits. Traits es nosotros a lo que llamamos por las diferentes enfermedades o parámetros que estamos analizando, ¿vale? A nivel de predisposición genética. Recordad que esto siempre es a nivel de predisposición genética, ¿vale? Esto es otra de las piezas del puzzle, ¿vale? Y fundamentales que necesitamos para hacer la foto completa y no perdernos nada realmente importante. Entonces, en este caso, en el área de psiconutrición, por ejemplo, en Engine miramos la predisposición genética a desarrollar anorexia nerviosa, ¿vale? Y bulimia nerviosa, ¿vale? Es decir, estos TCAs. Luego tenemos aquí un botón de información que, bueno, si pasas el ratón por encima te va a poner una descripción de esta enfermedad concreto. Te va a mostrar la categoría. Esto es simplemente un sistema de clasificación interno, ¿vale? Que o bien puedes filtrar por área o bien por categorías, que es un poco más específico. Y luego te va a enseñar el resultado de esa persona, ¿vale? Que le ha salido. Entonces, te lo va a mostrar a nivel de semáforo con diferentes colores, lo cual es bastante informativo porque ya de un solo vistazo te vas a enterar de qué le ha salido, qué resultado tiene para ese trait concreto y es muy sencillo de interpretar, como os decía.
En la siguiente columna tenéis el efecto genético que estamos mirando. Es decir, este resultado, ¿qué está midiendo exactamente? Pues en este caso son variantes genéticas que están asociadas al desarrollo de esta enfermedad. ¿Vale? En el caso de la anorexia, pues le ha salido una predisposición que está en la media. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Si quieres ir un poco más allá, te puedes leer la interpretación, ¿vale? Que viene con unos iconos diferentes, ¿vale? Que los iré viendo a lo largo del vídeo. Y bueno, en Engine te saldrá la leyenda para que sepas qué es cada cosa. Pero como os decía, son bastante intuitivos también. Entonces, en este caso, para ir más allá, pues ok, ¿vale? Tiene una predisposición que se encuentra en la media de la población, pero aquí, por ejemplo, le sale el ojo, que significa atención, ¿vale? Ojo, porque el ambiente y el estilo de vida, como ya sabéis, pues también juegan un papel significativo en el caso de desarrollar un TCA, como sería una anorexia, ¿vale? Pero bueno, en este caso tiene una predisposición en la media. Lo que pasa es que cuando yo veo que tiene una predisposición alta, una predisposición genética alta a desarrollar bulimia nerviosa, ya me quedo como un poco mosca, ¿vale? En el sentido de que quiero indagar más en esto, pues cuando lo vea cara a cara en consulta, ¿no? Entonces, como veis, de nuevo, miramos variantes asociadas a su desarrollo y la interpretación es que tiene una predisposición genética alta, ¿vale? Con lo cual aquí deberíamos de revisar el riesgo de los niveles de neurotransmisores, que en NG miramos dopamina y serotonina, ¿vale? Por ejemplo. Entonces tendríamos que ir, o te va guiando, como veis, para que revises ese resultado genético a ver qué le ha salido, porque si ya tenemos bulimia nerviosa y tenemos una alteración en los niveles de neurotransmisores, es decir, estás genéticamente predispuesto, en este caso, a tener un desequilibrio, pues podría ser que el conjunto sí que este resultado me preocupe un poco más, ¿vale? Porque digamos que tendrías como todos los factores para poder desarrollar esto. Cuando sigo explorando, ¿vale? Tened en cuenta que os voy a poner los resultados más llamativos o significativos de cada caso concreto y enfocados a la ventaja que estemos mirando en este caso, como por ejemplo para este hombre de 43 años es conocer al paciente, ¿vale? Las ventajas que te da Engine, en este caso de cara a la consulta, porque te permite realmente conocerlo antes de conocerlo, ¿vale? Pero tiene muchas más. Simplemente voy a poner aquí diferentes áreas y lo más llamativo de cada caso, pero que sepáis que los resultados son muchísimos más. Siempre habrá diferentes matices, lógicamente, pero aquí vamos a ver a nivel específico, pero digamos general dentro de su caso particular, ¿vale? Para poder luego definir y tocar los diferentes puntos a nivel de estrategia o de tratamiento, como luego veremos. Entonces, en este caso, también me voy a mirar la salud intestinal. Dentro de salud intestinal es otra área que tendréis en Engine y tendréis enfermedades o resultados como estos. Y en este caso veo que a este paciente, a esta persona, está genéticamente más predispuesto a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Entonces veis que aquí en la interpretación te pone, bueno, pues vete a revisar las intolerancias, no vaya a ser que también esté genéticamente predispuesto, y también los síntomas reportados que te está dando ese paciente, ¿vale? Porque no es lo mismo que te salga esto y que luego en las intolerancias le salga todo bien, todo en verde y que la persona te esté diciendo que no tiene ningún problema a nivel digestivo ni intestinal, ¿vale? Con lo cual ya en ese caso nos quedaríamos más tranquilos, pero podría ser lo contrario, ¿vale? Por ejemplo, también aparte de este resultado le sale muy predispuesto al esófago de Barrett, ¿vale? Que sabéis que al final pues está estrechamente relacionado con un cáncer de esófago. Y de nuevo, predisposición alta y también te ayuda en la interpretación de revisa el riesgo de reflujo gastroesofágico que puede tener esa persona, ¿vale? Que de hecho no sé si lo he puesto aquí, ahora veremos las siguientes diapositivas, pero también le salía alto. Con lo cual, esta persona genéticamente tiende a tener un reflujo y, por tanto, además, a desarrollar un esófago de Barrett. O sea, es bastante llamativo este resultado. Y por otro lado, también vemos que parece que está genéticamente predispuesto a la intolerancia a la lactosa, ¿vale? Aquí veis que el efecto genético es diferente. Entonces, ¿este resultado qué significa? Pues lo que estamos mirando es una menor producción de lactasa, ¿vale? Ahora en la siguiente diapositiva vamos a explicar esto. Una menor producción de lactasa, con lo cual la tiene o sea, este efecto genético lo tiene muy exacerbado, por así decirlo. Aquí justo no se ve porque está la cámara, pero bueno, veis que pone que tiene una predisposición alta, que tiene 2 copias de riesgo asociada a esta menor producción de la enzima, aunque también te indica que algunos pacientes podrían seguir tomando leche o lácteos sin problemas aparentes, ¿vale?
Esto puede pasar y por eso te lo indica aquí. Porque igual tú encuentras este resultado, le preguntas al paciente si toma leche y te dice que sí, que no tiene ningún problema. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué en las siguientes diapositivas. Como ya sabéis, la lactosa es el azúcar que se encuentra presente en la leche y por tanto en los derivados lácteos y tiene que ser metabolizado por una enzima que se llama la lactasa. ¿Ok? Vale, entonces cuando nosotros ingerimos lácteos, leche, llega al intestino delgado este azúcar y la lactosa tiene que ser digerida, ¿vale? Tiene que ser cortada por la lactasa. La lactosa al final son dos uniones o sea, es una unión de glucosa y de galactosa que tiene que ser cortada por esta enzima para luego poder absorberlo correctamente y que no genere ningún problema. Esto es en una persona que produzca o que tenga activa esta enzima, ¿vale? Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Que puede ser que nosotros no tengamos lactasa o que por lo que sea nuestra lactasa está inactiva. Con lo cual, esta lactosa al final no se podría romper y pues no se puede digerir, ¿vale? No podemos absorberlo en el intestino delgado. ¿Qué pasa? Que cuando llega al intestino grueso, al colon, esta lactosa es fermentada, es decir, es consumida por las bacterias que tenemos en nuestro intestino, ¿vale? Por la microbiota y lo que va a generar al final son gases y otro tipo de sustancias, ¿vale? Y este gas es lo que habitualmente lo que genera malestar cuando una persona es intolerante a la lactosa. Esto quiere decir, bueno, aquí primero tenemos el mapa de la intolerancia a la lactosa, ¿vale? Esto es bastante llamativo. Veis que al final, bueno, hay otra área bastante fascinante, por lo menos a mi modo de ver, que es la genética de poblaciones, ¿vale? Hay poblaciones concretas que hay variantes genéticas que tienen una mayor frecuencia alílica que otras, ¿vale? Y como veis en este caso es bastante llamativo. Este mapa hace referencia a la población que digiere perfectamente la lactosa de las poblaciones o personas que no la digieren correctamente. Y veis claramente que Europa, mayor porcentaje de la población puede digerir la lactosa tranquilamente. En cambio, en otras regiones del mundo esto es muy significativo a nivel de que pues no lo pueden digerir, ¿vale? Hay una diferencia bastante acusada. Y esto es simplemente que aquí en esta parte del mundo se empezó a desarrollar la ganadería, ¿vale? A nivel de pues tener vacas para producir leche, para producir queso, etcétera. O sea, forma parte de la cultura de esta región y al final evolutivamente se ha conservado las variantes genéticas que te predisponen a producir lactasa durante toda la etapa de tu vida, ¿vale? Porque al final los bebés, como en un principio pues se amamantaban todos y se alimentaban exclusivamente de lactancia materna, la lactancia materna tiene lactosa, entonces no hay ningún problema en digerirla, ¿vale? El bebé lógicamente para sobrevivir el organismo es muy inteligente y produce lactasa suficiente para no tener ningún problema. Pero a medida que vamos creciendo y que pues pasaría el destete, esta necesidad de producir lactasa ya no se ve soportada y con lo cual el ser humano deja de producirla. ¿Vale? Esto digamos que es la evolución o cómo eran nuestros ancestros, ¿vale? Las razones evolutivas en este caso de la producción de lactasa. Entonces, por eso en África veis que el porcentaje de digestores, como pone aquí, o de personas que pueden digerirla es muy bajo. ¿Por qué? Porque evolutivamente el ser humano desecha esta función, ya no tiene ninguna necesidad de producir lactasa. Pero aquí en Europa, como se desarrolló, como decía, esta ganadería, pues esta variante que te predisponía a producir lactasa durante pues, toda la vida se ha conservado y por tanto por eso es bastante común que en Europa pues, se consuma leche y lácteos y no tengamos ningún problema. ¿Vale? Pero lo habitual es que el ser humano deje de producirla, ¿vale? Porque ya después del destete no tendría esta necesidad de poder digerir la lactosa, ¿vale? Entonces, realmente, ¿de dónde viene esta genética? También quiero que recordéis que al final todo tiene un porqué, ¿vale? Y en estos casos tan concretos es muy sencillo de identificar y lo vamos a ver ahora. La lactasa, que es la enzima, es producida por un gen, ¿vale? Que se llama, bueno, LCT, que es este de aquí, ¿vale? El cual, como digo, produce la lactasa, que es aquí la proteína, y no hay ningún problema, ¿vale? La enzima está activa, podemos digerir la lactosa. Pero este gen, como suele pasar habitualmente, está controlado por otro que se llama MCM6, ¿vale? Está controlado. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que este gen MCM6 que se encuentra más arriba de este gen controla la expresión, ¿vale? Es decir, lo que pasa aquí va a determinar cómo se expresa este gen y por tanto, pues cuánta cantidad de lactasa vamos a tener o vamos a producir. Y este gen se ha visto que tiene dos SNPs, concretamente tiene estos dos, tiene más, pero bueno, estos son los más comunes, asociados a un efecto en la expresión de este gen. ¿De acuerdo? Concretamente estos dos. Este es el genotipo, que también lo tendréis en Engine, ¿vale? Tendréis un visor de genotipos del primer paciente que os acabo de presentar. Entonces aquí tenéis el ID, ¿vale? La identificación del SNP concreto, el genotipo de ese paciente, cuál es el alelo de efecto y cuánto número de alelos de efecto tiene en este caso. Entonces su genotipo es GG y el alelo de efecto es G, con lo cual tiene dos alelos de efecto, es decir que la producción de esta enzima va a estar muy inhibida. Y aquí en el otro SNP el alelo de efecto también es una C y veis que tiene 1. Con lo cual, por eso le sale ese resultado genético de que genéticamente produce menos lactasa, ¿vale? Menos o nula, ¿vale? Como os decía, esto también depende mucho de la tolerancia individual y bueno, de cómo se haya alimentado a lo largo de toda su vida. En este caso, ¿veis? Le tendríamos que preguntar por su ingesta de lácteos, a ver si toma o no toma lácteos, o no toma leche, pero sí toma, por ejemplo, queso, etcétera, etcétera, y ver si por ahí hay algo que se nos está escapando, porque hay muchas personas que de verdad no pueden digerir este tipo de alimentos y no identifican que son este tipo de alimentos, ¿no? O sea, se encuentran mal a nivel digestivo, pero no saben que es por esto. Con lo cual, esto ya te da una pista muy rápida y muy clave para luego indagar y explorar más esta vía en la consulta. ¿Qué más tenemos con este paciente? Pues a nivel en el área de dieta, por ejemplo, vemos que de apetito tiene una tendencia genéticamente más alta, ¿vale? A tener la sensación de hambre, que es el efecto que estamos mirando. Y por tanto la interpretación, como veis aquí, pues podría favorecer su genética un mayor apetito. Y también te pone una indicación de ojo porque podría indicar una mala señalización entre hambre y saciedad, ¿vale? Entonces es otra cosa que deberíamos explorar. Esto más la predisposición genética tan alta que la salida a bulimia ya nos va dando pistas. Y luego también me sale, esto es interesante, la dieta rica en carbohidratos complejos, ¿vale? También le sale un resultado verde, es decir, está favorecido o protegido hacia esta estrategia. Y el efecto que estamos mirando es la eficacia de esta dieta para la pérdida de peso y mejora de la salud metabólica. ¿Vale? Y la interpretación, pues que efectivamente esta dieta tiene una mayor eficiencia para esta persona. Como veis aquí, una dieta rica en carbohidratos complejos favorece la pérdida de peso en este paciente, si es el objetivo que estamos buscando, que puede ser que no, y un mejor perfil lipídico y sensibilidad a la insulina. ¿Vale? Esta información es interesante de conocer. Entonces, yo ya me he hecho el mapa mental de este paciente porque me he visto todos sus resultados y me salen cosas que quiero explorar en la consulta, en la sesión, cuando le vea cara a cara y efectivamente esto es lo que me cuenta. ¿Vale? Él tiene un objetivo de mejorar su imagen corporal. ¿Por qué? Porque siempre ha estado súper acomplejado por el peso, ha hecho muchísimas dietas de todo tipo. Este paciente de hecho era del Líbano, si no me equivoco. Un ambiente súper exigente, me contó, porque al final tenemos que explorar también todo el contexto familiar en el que se ha criado. Un ambiente súper exigente y tiene además muchísimo estrés de trabajo, ¿vale? Mucho estrés laboral. A nivel de su comportamiento y de la dieta, el patrón que sigue, dice que hace ayuno intermitente todos los días y que tiene muchísimo miedo a los carbohidratos, o sea, es decir, los evita totalmente y no los consume, ¿vale? En cantidades, bueno, adecuadas o lo que está recomendado a nivel de una dieta, los diferentes macronutrientes en una dieta equilibrada. Y mirad, me dice que no bebe leche desde pequeño, es decir, que ni la toca. Esto, claro, yo ya sabiendo lo que le ha salido el resultado de intolerancia a la lactosa, realmente me lo confirma, ¿no? Entonces se lo explico. Dices, tú no puedes, no bebes leche, seguramente no sepas por qué dejaste de beber leche, pero seguramente sea porque notabas que pues, te sentaba mal, no la digerías bien y entonces tú naturalmente pues la apartas de tu dieta. ¿Vale? Pero es porque genéticamente estás predispuesto a no producir la enzima que la digiere, ¿vale? La lactasa. Y entonces es por eso.
Otra cosa interesante de la lactasa es que si tú estás genéticamente predispuesto a no producir la enzima y dejas de tomar leche, eh, es muchísimo más difícil que luego quieras reincorporar esta alimentación. ¿Vale? Me explico. Aunque tú estés genéticamente predispuesto a no producir lactasa, si tú estás habitualmente tomando leche y nunca dejas de tomar leche, el cuerpo, digamos que está acostumbrado a producirla, ¿vale? Porque tiene ese input externo de la dieta que estás tomando lactosa y entonces nunca dejas de producir lactasa, ¿vale? Desde pequeño, que como os decía, ahí el bebé no tiene ningún problema en producirla, ¿vale? A nivel por supervivencia. Entonces, si una persona que está genéticamente predispuesta al final deja de tomar radicalmente la leche o los productos lácteos, cuando luego quiera volver a reintroducirlos, no va a poder, porque esa capacidad de la lactasa ya está completamente perdida. ¿Vale? Con lo cual, si una persona tiene este genotipo, ¿vale? Está súper predispuesto a ser intolerante y toma leche y no le pasa absolutamente nada, es importante recordarles que si deja de tomar leche en algún momento, es muy probable que luego cuando quiera tomarla por lo que sea, reintroducirla, no va a poder, ¿vale? Porque no la va a poder metabolizar, no la va a poder digerir. Bueno, volviendo a este caso, efectivamente no bebe leche desde pequeño, entonces lo explicamos todo el por qué y también exploramos a nivel, por ejemplo, de quesos, si toma o no toma y cuáles tienen más o menos lactosa. ¿Vale? Se parece que simplemente si va a decidir tomar queso, que sepa elegir uno que le vaya a sentar bien o puede ya directamente comprar productos sin lactosa. Y lo increíble es que me dice que es que está diagnosticado con bulimia desde los 25 años, o sea, hace muchísimo tiempo. Lo que ya me confirma las sospechas que yo ya tenía. Y le digo, ¿sabes? Que realmente estás genéticamente predispuesto a desarrollar esta patología. Y me dice, ¿en serio? Tal, no lo sabía. Y digo, pues sí, efectivamente. Obviamente, esa carga genética con todo este ambiente súper exigente y siempre acomplejado, bueno, a nivel familiar, ¿no? Cada uno con su historial, pues ha explotado y finalmente ha desarrollado esta patología, ¿vale? Cosa que, insisto, yo ya viendo sus resultados ya estaba un poco no preocupada, pero bueno, sí mosca en ese sentido de pues voy a explorar más esto porque igual sí que tenemos una alteración del comportamiento alimentario por ahí, efectivamente acaba siendo un trastorno, ¿vale? Un TCA. Y también me dice que a nivel de medicación toma Nexium todos los días desde hace años, ¿vale? Que eso es omeprazol. ¿Vale? Que sabes que es un inhibidor de la bomba de protones, el que lo que hace es inhibir el ácido del estómago, ¿vale? Esto a la larga tiene unas consecuencias desastrosas, porque al final el ácido del estómago lo que hace es súper saludable, nos protege y hace que podamos digerir los alimentos de forma correcta. Si tú lo estás inhibiendo, te estás cargando este pH y por tanto vas a ser mucho más propenso a la larga desarrollar otras condiciones y otras patologías. Con lo cual, esto es un problema, y más teniendo en cuenta la bulimia que está vomitando habitualmente, con lo cual eso a nivel de reflujo pues no hace más que empeorarlo cuando también estaba, como habéis visto, predispuesto genéticamente. O sea, en este caso lo tiene todo. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que podemos hacer, en este caso, sí o sí, recomendar la ayuda psicológica, por supuesto, pues como os digo, esto a nivel psicológico, de psiquiatra incluso, es una persona que ya había estado mucho tratamiento, dijo que no le había servido para nada, le volvemos a insistir en que es fundamental, si no le ha servido ese profesional, pues que busque otro, porque esto, la dieta le podemos ayudar, pero realmente necesita ayuda psicológica, psiquiátrica. Trabajar en la recuperación del ácido del estómago, que no lo veis, pero le explicas todas las desventajas o los problemas que acarrea tomar una bomba o un inhibidor de la bomba de protones diariamente durante toda tu vida, que esto está muy ligado a la bulimia también, con lo cual está relacionado. Y luego también educamos o buscamos una estrategia de volver a reincorporar carbohidratos o perderles ese miedo, buscar un mayor equilibrio de la dieta que realmente no lo estaba obteniendo, ¿vale? Y también los carbohidratos son muy importantes a nivel de producir los neurotransmisores, o sea, está todo conectado, ¿vale? Entonces es un caso eh, que explica o que soporta la ventaja de usar Engine para conocer al paciente. Es decir, tú ya vas en sobreaviso completamente y sabes dónde tienes que ir guiando la consulta o explorando áreas más concretas. ¿Vale? En este caso era psiconutrición 100%. ¿Vale? Y este es el primer caso que os quería enseñar. Vamos con el segundo.
este también es bastante llamativo, ¿vale? Y también es un ejemplo clarísimo de que con la información genética puedes conocer al paciente sin antes conocerlo. En este caso también es un hombre, ¿vale? De 59 años. Y de nuevo voy a poner los resultados más significativos de esta persona, que yo vi antes que nada, antes ya de pasar la sesión o de la consulta con él. En el área de salud endocrina, ¿vale? Veo que en la diabetes tipo 2 le salta esto. Esto es un resultado muy alto, ¿vale? Son variantes, como veis, asociadas a su desarrollo, es decir, esta persona está genéticamente predispuesta a desarrollar diabetes tipo 2. Y aquí en la interpretación, en la guía, te dice que revises el historial clínico familiar, por supuesto, y el riesgo de glucosa y de insulina en sangre, ¿vale? Riesgo genético, ¿vale? Porque también lo tenéis disponible en Engine, por supuesto, aparte del historial clínico, es decir, analíticas, familiar, etcétera, etcétera, y la dieta. Pero bueno, ya me salta esto, ya me da ideas de por dónde tengo que enfocar a ver si realmente pues esta persona tiene diabetes o puede estar en prediabetes o está ya asomando, como os decía, y nos está dando pistas al cuerpo de que tenemos que actuar para que no se desarrolle a largo plazo. Y a nivel de salud intestinal, le salen todos estos resultados, que son muy interesantes. Celiaquía, ¿vale? En Engine miramos los haplotipos de riesgo asociados a celiaquía, ¿vale? Como veis aquí le salta en amarillo. ¿Y qué es el efecto que estamos mirando? Pues una presencia de un marcador de riesgo asociado a celiaquía, como os decía. Entonces la interpretación le sale que es alta, ¿vale? Porque hemos detectado un marcador, en este caso un haplotipo. Aunque te pone que, ojo, puede no presentar ningún síntoma, ¿vale? Pero en este caso, al tener, digamos, una variante que está en el complejo de HLA, puede ser que reaccione de forma adversa, ¿vale? Y pueda estar inflamando a nivel sistémico, aunque digamos que aparentemente no reporte ningún síntoma y esté todo bien, ¿vale? Pues en este caso es importante revisar el riesgo de enfermedades inflamatorias intestinales, que también está en el área de salud intestinal, a ver si está genéticamente predispuesto o no para poder tomar una decisión más adelante de acuerdo a su dieta, ¿vale? Y a cualquier tipo de patología que pueda presentar en ese momento. También le sale intolerancia a la lactosa, que es lo que hemos visto, ¿vale? Genéticamente esta persona no produce lactasa, ¿vale? No produce suficiente lactasa. ¿Ok? Aunque como veis, como ahora aquí sí que se ve, algunos pacientes sí que pueden seguir bebiendo leche, ¿vale? Sin problemas aparentes. Lo que pasa es que en este caso, si bebe leche, ya sabéis que debemos de aconsejarle que si deja de beber leche en algún momento, es muy probable que cuando la quiera introducir no pueda digerirla, porque se le pierde completamente esta función de la enzima. Entonces la dieta de la fructosa sale bien. Y luego metabolismo del alcohol, metabolismo de cafeína, ¿vale? Son otras de las cosas que miramos en Engine en el área de salud intestinal. Metabolismo del alcohol. Le sale el resultado en rojo. ¿Esto qué significa? Estamos mirando una mayor actividad de la enzima metabolizadora de etanol, con lo cual, efectivamente, tiene una mayor actividad de la enzima, pero es, en este caso es negativo, ¿vale? Porque está en rojo. Entonces en la interpretación te pone aquí, ojo, un warning, es un metabolizador rápido. ¿Qué significa esto? Que hay una mayor acumulación de acetaldehído. Esto lo voy a explicar ahora. ¿Vale? Acetaldehído es el tóxico, ¿vale? Es cuando se metaboliza el etanol, que es el compuesto del alcohol, se metaboliza primero acetaldehído, que ese es el tóxico que nosotros tenemos que eliminar, ¿vale? El que está asociado a todos los efectos secundarios del alcohol. Entonces lo que pone aquí. Esta persona podría tener o tiene mayores efectos secundarios cuando ingiere alcohol. Ahora lo vemos en detalle. Y a nivel de cafeína le sale intermedio, ¿vale? Entonces también miramos una mayor efectividad de la enzima. En este caso está en la media, ¿vale? Tiene un efecto medio de la cafeína. Pero te pone un ojo, revisar el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque si eres un metabolizador lento o intermedio, depende del riesgo cardiovascular que tú tengas en función del historial clínico, de tu analítica, etcétera, etcétera. Puede ser que la cafeína en este caso exacerbe este riesgo. Entonces, nos puede interesar revisar el consumo de cafeína para disminuirlo si es que nos estamos pasando en este caso, ¿vale? Porque este genotipo se asocia a un mayor riesgo cardiovascular si tomamos más cafeína de recomendada, que serían en este caso 3 tazas aproximadamente de café, ¿vale? Entonces, como os digo, vamos a pasar ahora a explicar esto un poco, ¿vale? Del metabolismo del alcohol. ¿Qué pasa con la metabolización del alcohol? Vale, la metabolización del alcohol está llevada a cabo por varias enzimas, ¿vale? La primera de ellas es la alcohol deshidrogenasa, bueno, 1B, que está codificada pues, por su gen que lleva las mismas siglas.
Entonces, como os he contado, nosotros cuando ingerimos alcohol, cualquier bebida alcohólica, estamos realmente ingiriendo etanol. El etanol, como os decía, tiene que ser primero degradado por diferentes pasos y el intermedio es el acetaldehído, que es la molécula tóxica a la que mayor se asocian estos efectos adversos de la ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces, esta enzima es la que va a degradar el etanol en el acetaldehído. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Que hay variantes genéticas, como por ejemplo en este caso, que hacen que esta enzima funcione de forma más rápida, ¿vale? Es una mayor actividad enzimática. Que esto igual generalmente podéis asociar esto a un beneficio, pero en este caso del alcohol es lo contrario, ¿vale? Por eso es importante siempre mirar las interpretaciones. ¿Por qué? Porque si esta enzima nos funciona de forma muy rápida, nosotros vamos a metabolizar muy rápido el etanol que entra a nuestro cuerpo. Entonces, directamente vamos a producir etanol acetaldehído y vamos a acumular el acetaldehído mucho más rápido que otra persona que tenga una enzima que trabaje más lento. Entonces, si acumulamos muy rápido el acetaldehído, el organismo no es capaz de gestionar tal cantidad y de metabolizar el acetato, que es luego cuando se puede eliminar. Entonces, claro, tenemos mucha más concentración de acetaldehído durante más tiempo en nuestro organismo, lo que por tanto te produce a unos mayores efectos adversos. ¿Vale? O sea, en este caso las personas, obviamente consumir alcohol nunca está recomendado, ¿vale? Pero en estas personas concretamente el riesgo es mayor, es decir, puede tener unos efectos mayores, ¿vale? Y por tanto más perjudiciales para la salud. Curiosamente, las personas que suelen tener este genotipo de que acumulan más acetaldehído están menor predispuestas a una adicción al alcohol, porque como les sienta tan mal, ya naturalmente, cuando algo te sienta mal, tu reacción natural es evitarlo, ¿no? Entonces, tener este genotipo generalmente se asocia a una adicción más baja, o sea, una predisposición genética más baja a tener una adicción al alcohol, simplemente como curiosidad para que lo sepáis, lo que pues tiene sentido, ¿vale? Porque te hace sentir peor. Y estos son los resultados del genotipo de este paciente que os acabo de enseñar, ¿vale? Entonces, en este caso sí que tiene un alelo defecto, ¿vale? Y por tanto, este alelo concreto, o sea, tener uno ya te multiplica muchísimo la actividad de esta enzima y por eso le salta en rojo. Esto es simplemente para que lo sepáis. Que todo, como decía, tiene un porqué, ¿vale? Estas variantes genéticas están afectando la actividad, en este caso, de enzima, por ejemplo, de la lactasa y en este caso del alcohol deshidrogenasa, lo cual, lógicamente, nos van a afectar en cómo metabolicemos estos nutrientes o estos compuestos. ¿Vale? Todo tiene su razón. Entonces, para seguir con este caso, tenemos ahora el área de salud cardiovascular y fijaos lo que sale aquí. O sea, esto ya me llama muchísimo la atención. De colesterol total le sale una predisposición genética súper alta, ¿vale? Con lo cual, pues aquí tenemos que revisar el riesgo de la enfermedad de la arteria coronaria, ¿vale? Y los niveles de LDL, por ejemplo. Aunque no siempre niveles altos de colesterol, como sabéis, se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular en este caso. Pero, bueno, lo tenemos que revisar. Enfermedad de la arteria coronaria, que aquí te estaba ya avisando de que la revises. Altísima también. O sea, esto ya me preocupa un poco. Tiene una predisposición alta, revisa el historial clínico, familiar y biomarcadores asociados, lógicamente. Y luego también el riesgo de ictus le sale muy alto. No tanto, pero sí que le sale más alto que la media. ¿Vale? Entonces, de nuevo, hay que revisar todo su historial, toda su analítica, toda la dieta que está haciendo, porque esto me llama la atención. Y luego, a nivel del área de salud metabólica, vemos que está más predispuesta a la obesidad, ¿vale? Y a tener un ratio de cintura-cadera aumentado, lo cual significa que estamos mirando variantes asociadas a una mayor grasa visceral. Con lo cual, esto más esto no me gusta mucho, ¿vale? Digámoslo así. Y yo no conozco a este paciente, pero ya me está dando muchas pistas, ¿vale? Por donde quiero explorar y en qué me tengo que fijar cuando me llegue pues, su contexto, historial clínico, su analítica, etcétera, etcétera. Entonces, como os decía, esto lo tenemos que chequear con su analítica y efectivamente me sale que veis aquí que tiene un colesterol elevado, ¿vale? Los triglicéridos también están rozando el límite. El HDL, el colesterol bueno, también lo tiene bajo y el LDL pues también alto, ¿vale? Además le sale un ácido úrico bastante alto y aquí que no se ve también la glucosa basal en ayunas le sale alta, es un 123 me parece, ¿vale? Y la hemoglobina glicosilada también le sale bastante alta, con lo cual ya
Toda esta información me está diciendo que esta predisposición genética se ha desarrollado. ¿Ok? Entonces, cuando yo me voy pues, a revisar todo su historial clínico, a hacer la entrevista, me cuenta que efectivamente ya tiene una cardiopatía y le han puesto 5 stents. O sea, esto es una barbaridad. O sea, realmente esta persona, la carga genética que tenía, que yo ya la había visto, ¿vale? Porque es que te permite conocer al paciente, ya me la está confirmando. Por otro lado, me dice que efectivamente tiene gota, como habéis visto con la analítica, y que es prediabético también. ¿Vale? Entonces, recordar que le salía una predisposición genética altísima a padecer diabetes tipo 2. Literalmente se toma 6 medicamentos diarios, uno de ellos es estatinas, con lo cual en la analítica le sale el colesterol alto, pero podría ser mucho peor, ¿vale? O era mucho peor porque ahora se está medicando para ello. Y además me cuenta que tiene una historia familiar infinito de diabetes tipo 2, ¿vale? Su padre es tiene diabetes tipo 2, sus hermanos también están prediabéticos y casi todo el mundo en su familia tiene sobrepeso. O sea, esta familia genéticamente ha heredado todas estas variables y claro, si tienes una dieta desfavorable, no haces ejercicio físico, fumas, como es el caso de este paciente, pues es que esto es una bomba de relojería. Al final se te va a desarrollar qué es lo que le ha pasado, ¿vale? Entonces hay que preguntar cuánto café toma, como te dice, y me dice que se toma 3 cafés diarios. O sea, esta persona que es metabolizador intermedio de la cafeína, que es lo que decía, hay que revisar el cardiovascular y en este caso concreto está completamente disparado, aquí hay que reducir la dosis de cafeína sí o sí, ¿vale? Porque es que esto nos puede aumentar el riesgo cardiovascular que ya de por sí lo tienes altísimo. Si toma lácteos, que dice que toma bastante lácteo, sobre todo el queso porque le encanta, pero veis, leche no. De nuevo, no toma leche porque naturalmente la ha apartado porque es que no la puede digerir. El queso sí que toma, aquí tenemos que indagar, o indagué con él en la consulta, a ver qué tipos de quesos tomaba y que se fijara a ver si tomaba un queso, por ejemplo, más fresco que tiene más lactosa, qué tal le sentaba. Y igualmente que compre productos sin lactosa, ¿vale? Y el gluten, porque también le salía la celiaquía, que aquí no aparece, le salía un haplotipo de riesgo asociado a la celiaquía y dice que además toma mucho carbohidrato, o sea que a esta persona le da igual. Total, si ya está inflamado sistémicamente, ya a nivel de alimentación probablemente lo esté acentuando. Con lo cual, la estrategia o todos los diferentes pasos en los que me enfoqué con esta persona es uno, en evitar el gluten, ya más que nada porque estaba tomando encima muchísimo carbohidrato refinado, con lo cual ya a nivel de inflamación esto nos viene fatal, que evitara la lactosa, pautas específicas para reducir el ácido úrico, vale, por supuesto evitar el alcohol, el tabaco ya lo sabe, se lo vuelvo a repetir, que es que como no haga nada esto solo va a ir a peor, como pues ya veis es que le han puesto 5 stents. Un plan enfocado a reducir el índice glucémico, ¿vale? A bajar esa glucosa que tiene en ayunas, esa glucosa en sangre en ayunas y también la hemoglobina glicosilada que también está bastante alta y suplementación específica, en este caso, pues por ejemplo, para bajar el ácido úrico. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo clarísimo de que con esta información puedes conocer al paciente, ¿vale? Antes de que entre en tu consulta. El siguiente caso, ¿vale? Es un hombre de 55 años, ¿vale? Y realmente todos los casos que vamos a poner podrían ser transversales para todas las ventajas que hemos visto al principio. Aquí ya vamos a pasar a la siguiente, que es que esta información que ya habéis visto te permite también validar todas las sospechas clínicas que tengas o incluso reforzarlas. Y este es el caso que vamos a ver, ¿vale? Entonces, esta persona, la cual ya veo en consulta, me veo sus resultados y aquí en el área de celiaquía e intolerancias veo esto. ¿Vale? O sea, esto para la celiaquía le salta en rojo. ¿Qué significa esto? Que hemos detectado no uno, sino dos marcadores de riesgo, es decir, dos haplotipos asociados a esta enfermedad. ¿Cuáles? El DQ2 y el DQ8, ¿vale? Que son los que están ampliamente asociados al desarrollo de celiaquía. O sea, esto es súper llamativo. Si tienes uno ya puedes desarrollar celiaquía, ya estás genéticamente predispuesto, pero si tienes dos, cuidado, ¿vale? Esto es algo que tenemos que revisar sí o sí. Como veis aquí, revisar síntomas digestivos, riesgo de enfermedades inflamatorias intestinales, etc. La intolerancia a la histamina, que es, como decía, el déficit de DAO, que este no lo vamos a explicar en detalle, pero bueno, que sepáis que hay variantes genéticas que están asociadas a una menor producción de la enzima DAO y HNMT, que son las encargadas de metabolizar la histamina, que es lo que te pone aquí. Entonces tiene una copia de riesgo para tener una o más copias de riesgo,
esto lo podréis ver en el visor de genotipos si os interesa ver cuáles tiene, que podría estar asociados pues, a que no degrade la histamina. Y aquí pues hay un montón de alimentos involucrados y bueno, otros factores, ¿vale? Entonces, bueno, otra información interesante que nos puede ayudar. Y además en la intolerancia a la lactosa también les sale que genéticamente está predispuesto a no producir lactasa. O sea, entre esta y esta ya me llama muchísimo la atención. ¿Vale? El perfil lipídico parece que está predispuesto a tener menos niveles de HDL. ¿Vale? Bueno, aquí os pone revisar analítica, reforzar la alimentación para aumentar estos niveles, o sea, es decir, grasas saludables y sobre todo priorizar el ejercicio físico aquí para subir estos niveles. Y a nivel de triglicéridos igual. Parece que tiene una tendencia genética a tenerlos muy altos. ¿Vale? Entonces hay que revisar, pues, de nuevo, todo el riesgo genético para el riesgo cardiovascular y revisar su dieta, ¿vale? Su analítica también. Entonces, este paciente me viene con un objetivo de pérdida de peso. Aquí un poco todo mejorar su motivación, adaptar la dieta a una intolerancia, aprender a leer las etiquetas, etcétera, etcétera. Entonces ya, de nuevo, recordad que tenemos estos resultados en la mano. Es de nacionalidad mexicana y es que además en la consulta cuando yo le veo me reporta malestar intestinal siempre habitual, o sea que se encuentra mal. ¿Vale? Lo que pasa es que ya al final se acostumbra a estar así cuando realmente no es nada normal tener esta sensación, como ya sabéis. Toma siempre carbohidrato, ¿vale? Porque además hace bastante ejercicio físico, entonces toma carbohidrato, lácteos menos, solo a veces, y además toma edulcorantes diariamente. ¿Vale? Azúcar menos, pero también azúcar libre, pero sobre todo edulcorantes. ¿Vale? Entonces, básicamente, este es bastante sencillo, pero para que veáis que ya simplemente con ver su caso digo, es que probablemente al ver esto seas celíaco y no lo sepas, porque como veis aquí es mexicano y en México todavía no está no tan desarrollado, pero no es tan habitual este diagnóstico. Y además, de hecho, en los supermercados no es tan fácil encontrar productos sin gluten. Aunque es verdad que México se basa mucho en el maíz, también ahora con todos los productos ultraprocesados la ingesta de gluten es bastante más elevada y en este caso es lo que le estaba pasando. ¿Vale? Entonces se lo explico. Digo, es que tienes dos haplotipos de riesgo para celiaquía, casi seguro que el gluten, o sea, te estás dañando las vellosidades intestinales, ¿vale? Y además por eso pues, tienes los síntomas que tienes. Entonces prueba a evitar el gluten por completo o al máximo, ¿vale? Porque como te digo, a nivel mexicano es un poco más complejo, no están tan habituados, no saben distinguir un producto de otro, etcétera, etcétera. Entonces también trabajamos bastante sobre esto. Y por otro lado, evitar la lactosa o comprar productos deslactosados, o como lo llaman allí, o sin lactosa. ¿Vale? Y esta persona efectivamente luego cuando la veo en la consulta después, en la de seguimiento, dice que se encuentra mucho mejor cuando ha quitado o evitado el gluten, que le es complicado a veces, pero que sí que es verdad que nota una mejoría significativa, ¿vale? Y simplemente porque no sabía que era el gluten, porque es que está predispuesto a la celiaquía y de forma muy acusada. ¿Vale? De hecho, su hijo también se hizo el análisis y lógicamente si tiene dos, uno se lo ha pasado a su hijo. ¿Vale? Lo que pasa es que su hijo aparentemente no tenía ningún síntoma de momento, pero él sí. Entonces, gracias a esto ha mejorado muchísimo su calidad de vida por hacerse el análisis genético, ¿vale? Por saber qué variantes tienes, algo tan simple o tan complejo como la celiaquía, ¿vale? Entonces, otro caso de éxito para, en este caso, validar las sospechas que ya tenía sobre su malestar intestinal y sus síntomas reportados. Además, me presenta una analítica, ¿vale? Como veis aquí, los triglicéridos los tiene disparados y el colesterol HDL bajos, que es justo lo que le salía en los resultados genéticos, ¿vale? Por si no os acordáis, aquí los tenéis de nuevo. Entonces, claro, al ver esta analítica también, pues hay que trabajar, aparte de lo anterior, en las pautas para mejorar el perfil lipídico, porque tiene una tendencia genética que podemos intentar mitigar o ralentizar con la alimentación y con mejorando alimentos específicos que ya todos conocéis. Al final ya habéis visto que esto están siendo casos que van súper enfocados a la genética, luego las pautas para el perfil lipídico, para la gota, para prediabéticos, eso al final ya los conocemos todos los que somos profesionales de la nutrición y de hecho hay un montón de cursos muy buenos de nutrición clínica, ¿vale? Esto está completamente enfocado a qué hacemos con esta información genética y hacia dónde nos podríamos dirigir. Entonces, nada, estos son los tres casos que os quería enseñar.
De nuevo, muchas gracias. Aquí tenéis todos los correos. Si queréis ver, como os decía, la demo de Engine, escribirnos un email para poder empezar a trabajar con nosotros. Y este es mi email, ¿vale? Para cualquier cosa. Muchas gracias.